Bueno, estamos de vuelta nuevamente. A ver, no sé si alguien tiene alguna otra consulta más al respecto para ir avanzando, absolviendo algunas dudas. Si hay alguna consulta, alguna pregunta al respecto. Bien, entonces voy prosiguiendo. Estamos justamente en esa parte, ¿no? Es muy importante la reunión con los actores educativos. Punto número uno de la delimitación comunitaria, ¿no? De la realidad problemática. Es decir, aquí con la comunidad, ¿no? Bajo esa lista de problemáticas, ¿no? Desarrollar este ejercicio. Reunirse con actores. Segundo, socializar aspectos problemáticos identificados, ¿no? Tercero, la misma debe ser documentada, ¿no? En actas, fotografías, es decir, aquí se requiere justamente documentos, ¿no? Que vayan, que sirvan por sobre todo, ¿no? Como sustento importante para anexo de que evidentemente se ha trabajado con la comunidad. Aquí es bien importante la inclusión de la misma comunidad, ¿no? No es de manera individual, desde una perspectiva, sino hay que ver más allá, ¿no? El trabajo comunitario es bien importante dentro de la actividad educativa. Por eso se exige justamente, ¿no? Con actores educativos. Cuarto, obviamente para su análisis ya más en profundidad, va a ser justamente ya los otros módulos que se vienen, ¿no? Tanto el 5, 6, 7, las que están más adelante en realidad, ¿no? Entonces, cuarto, entre todos debe, después de un diálogo y análisis colectivo que se vaya realizando, ¿no? Al mostrar justamente, al socializar esas problemáticas, tienen que delimitar, ¿no? Un supuesto problemático del deseo de progreso del proceso de investigación. Entonces, esto es bien importante, ¿no? Una de las metodologías bien conocidas es, por ejemplo, la espina de pescado, Ishikawa, ¿no? Puede ser esa. El árbol de problemas, pueden utilizar lo que era justamente la parte de identificación a partir de un análisis DAFO o FODA que pueda sustentar en este caso, ¿no? El cono de helado, lo que hemos mencionado, ¿no? De teorías grandes, a partir de estas, cómo se ven, no se toman en cuenta de la matemática, ¿no? En la enseñanza o la metodología o el contenido correspondiente. Y esa delimitación, ¿no? Ya tienes un problema de tantas dificultades que tú has expuesto. Una de ellas va a ser la primordial, la que vas a priorizarlas. Y si es así, esa problemática, ¿no? Se tiene que ver, ¿no? Se tiene que tomar en cuenta y a partir de esa problemática, ¿no? A desarrollar justamente se va iniciando el proceso de investigación. Entonces, el problema en sí con la comunidad es el siguiente, dos puntos, listo, ¿no? ¿Y eso dónde lo vas a realizar? Obviamente en un informe correspondiente, ¿no? Que se lo va a ir exigiendo en una de las actividades. Entonces, en plataforma, tú debes presentar, ¿no? El supuesto problemático, ¿no? ¿Cuál es el problema, ¿no? Principal. Ya con la comunidad, una vez que ya hayas socializado, una vez que tú hayas recopilado datos, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es ese problema? ¿Y por qué? ¿No? Tienes que justificar por qué se ha abordado tal temática, ¿no? En relación al entorno educativo. Bien, y ahí, y eso es justamente, ¿no? Lo que termina, en este caso, dentro de estas actividades. Aquí se tienen algunas referencias, algunos libros, sistematización de experiencias educativas, revisión y análisis documental, que también los van a ver en la plataforma. En la plataforma está justamente lo que concede en esta semana número 4. ¿Qué materiales se tienen en plataforma? Primero, información uno, información 2, que son justamente estas de aquí, ¿no? Cómo más o menos se va recopilando, se van llenando, ¿no? Y algunos de estos documentos los van anexando, ¿no? Es decir, ya son implementados instrumentos justamente para identificar las problemáticas, necesidades, potencialidades en el contexto con la comunidad educativa. Estos los van insertando justamente en anexos, ¿no? Por sobre todo dentro de una tesis, por sobre todo, ¿no?
Anexo, por ejemplo, este es anexo número 6 de una tesis correspondiente. Bien, entonces, ahí está en plataforma, pueden ustedes descargarlo, no hay ningún problema. La orientación, ya se los he mencionado, cuál es la orientación didáctica de esta semana número 4, es esta justamente, que también está en la plataforma para que ustedes lo hagan el seguimiento correspondiente con mayor detalle. Y tenemos aquí algunos documentos importantes. Categorización y triangulación, ¿no? ¿Cómo se hace una categorización, una triangulación de datos, de información, ¿no? Sistematización como método de análisis, cómo poder sistematizar, ¿no? La redacción misma, ¿no? Sistematización de identificación de supuestos problemáticos dentro del contexto de la unidad educativa. Aquí hay sistematización de experiencias educativas, el análisis estadístico de la investigación educativa. Son algunos artículos científicos que les va a servir, ¿no? Bueno, son lecturas. El proceso de problematización en todo el proceso de investigación, ¿no? Entonces, ¿cómo realizamos la problematización? Esto también conocido como planteamiento del problema. Y entonces ahí ya va iniciándose justamente, ¿no? El planteamiento del problema. Aquí lo hemos mencionado a un inicio, en este caso, de la semana número 1. ¿Sí? Entonces hay algunos elementos importantes para el planteamiento mismo del problema, conocido como problematización. Entonces el problema en sí, ¿cuál es, no? Entonces a nivel o estudios que se han realizado a nivel nacional en el departamento de La Paz, específicamente en el municipio de Laja, en la unidad educativa Beto a Saber, se ha identificado la siguiente problemática, ¿no? Entonces algunas características, ¿no? Según la ley 070, enmarca que la educación es subsidiaria de la educación regular, que los estudiantes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ahí, según autor, etcétera, ¿no? Entonces ahí tienes que ir redactando en la problematización, ¿no? Bajo autores, ¿no? Posicionamiento, ¿no? De autores, obviamente en la especialidad de matemática o probablemente en la especialidad de metodología, ya sea cualitativa, o los autores que ya se tienen en plataforma, ¿no? Tenemos a Hugo Semelman, a Chiliza, ¿no? A Corbin, Strauss, hay varios, ¿no? En realidad, ¿no? Que pueden tomarlo en cuenta. Y, y tenemos ahí justamente, ¿no? Entonces, la actividad número 1 está ahí en plataforma. ¿En qué consiste? Análisis y organización de la información recogida. Entonces, ustedes tienen que recopilar datos informativos y tienen que hacer su análisis correspondiente, ¿no? Es decir, yo he hecho 3 entrevistas, he hecho 3 encuestas y he hecho 3 guías de observaciones de contexto, entonces voy a analizar, ¿no? Las 3 entrevistas, las 3 probablemente encuestas o 3 diarios de campo, ¿no? Y lo que es la parte de las observaciones. Voy a tener justamente algunos elementos importantes que voy a abstraer, extraer de esas entrevistas, también de la encuesta, algo significativo probablemente, o bien en el caso del diario de campo, ¿no? Si ya tengo ahí justamente, miren, 3 elementos importantes, 3 resultados interesantes, ¿no? A partir de ese análisis yo voy identificando, ¿no? Entonces aquí lo que se quiere hacer es eso, categorizar, ir categorizando, priorizando justamente, ¿no? Priorizando qué elementos o importantes se han tomado en cuenta en mis entrevistas. Tal vez va a ser entrevista a estudiantes, entrevista tal vez a maestros, docentes, ¿no? O tal vez entrevista a docentes, maestros, entrevista a padres de familia y mi diario de campo, ¿no? Entonces ahí estoy haciendo una triangulación correspondiente. Voy a sistematizarlos en relación a la extracción misma, ¿no? Categorizarlos en el orden jerárquico, ¿no? En la prioridad que yo lo vea como investigador. Y el análisis estadístico, si es que hay alguna encuesta, entonces en base a las representaciones gráficas, cuando se hacen sus descripciones correspondientes, ¿no? Eso. Entonces, ¿qué se debe de subir? Este ejercicio se realiza en base a la información recogida. Entonces, aquí, ¿qué tienen que subir en esta actividad número 1 de la semana 4? Su análisis y organización de los datos, ¿no? Es decir, similares a este, ¿no? Ya llenadís de esta forma. Algunos me mostrarán justamente, realmente si es una encuesta de esta forma, ¿no? Pero tienen que extraer este gráfico, su descripción, el documento en Word, etcétera, ¿no? Por lo menos 10 preguntitas, no más. La importancia aquí es priorizar la información, ¿no? Es bien importante. Aquí no interesa cuántas preguntas vayas generando, ¿no? No es acomplejarte, sino más bien se debe de priorizar, ¿no? Cierta problemática que tú lo has visto o tú lo has percibido
que es problema para ti y lo que vamos a hacer es corroborar si evidentemente es problema para el contexto, para la comunidad, para otros estudiantes, para otros docentes. Es la parte importante. Entonces aquí se sube justamente, ¿no? Esa información de datos, ¿sí? Bien, entonces es lo que se hace en esta actividad de la semana número 4, ¿no? Esos resultados nos suben y su análisis breve, consistente. La segunda actividad es la identificación de supuestos problemáticos, ¿no? Entonces ya tienes los datos, ya has subido tus datos. En esta parte lo que tienes que hacer es mostrarme, ¿no? En realidad, ¿no? De todo ese análisis del anterior que has realizado, ¿cuáles son los problemas principales que has identificado, ¿no? En tu contexto mismo, en la unidad educativa, ¿no? En la materia, ¿no? Serás problema uno, dos, tres, cuatro, cinco, digamos, ¿no? Cinco problemas que hayas identificado, que lo hayas priorizado a partir de la abstracción de tal vez de tu experiencia en tu diario de campo, a partir de esos hechos, sucesos importantes, a partir de las entrevistas que has hecho tal vez a docentes de la especialidad de matemática o de otras especialidades, cómo lo perciben la matemática, a partir de la entrevista tal vez a padres de familia o al director o administrativos, no lo sé, eso ya depende de cada uno de ustedes como investigadores. Si ahí solamente priorizan, ¿no? Por lo menos cinco ahí, supuestos problemas, ¿no? Dificultades que se tienen, ¿no? Entonces aquí que subes esa listita además con cinco, obviamente con tu nombre, eso no olvidarse por sobre todo. Es lo que se sube aquí en esta actividad, ¿no? Identificación de supuestos problemáticos. Obviamente esos supuestos son los que tú vas a ir en este caso a la comunidad misma, ¿no? Mostrarles, ir allá o bien por Zoom, vía Meet, no lo sé. La cuestión es que vayas haciendo, ¿no? Y necesitas evidencia, porque si yo estoy haciendo en Zoom, obviamente estoy realizando una grabación y puedes sacar un screen, una foto, ¿no? Padres de familia, estudiantes, maestros, etcétera, ¿no? Eso ya puedes utilizar hasta el Paint también, ¿no? Que es bien importante, ¿no? En este caso, a ver, por ejemplo, voy a sacar un screen, yo creo que la mayoría puede extraerlo, ¿no? Entonces, si tienen una reunión virtual, supongamos tanto con docentes, estudiantes y algunos padres de familia, con los cuales hayan ingresado a su Zoom, entonces ustedes hayan mostrado, hayan expuesto, ¿no? Qué problemáticas han visto en su contexto, en la especialidad misma, durante las entrevistas que les vayan realizando, en realidad. Ustedes utilizan el control print, ¿no? Bien conocido el control print o captura de pantalla, ¿no? Y utilizan el el Paint, ¿no es cierto? Entonces en el Paint, ustedes ahí ya pueden ir extrayendo, ¿no? Por ejemplo, ya le he hecho un control print, control Paint. Pueden, miren, aquí está en el Paint, ya lo tengo, ¿no? Si yo tengo aquí, entonces aquí en la parte superior podría anotar, por ejemplo, ¿no? Mi reunión, ¿no? La reunión, o en ese caso, que se indique y se menciona justamente, ¿no? En la parte de la primera que corresponde al análisis, en este caso, de identificación de supuestos, es esa parte, reunión, ¿no? Reunión con actores educativos, ¿no? Ustedes aquí pueden insertarlo, reunión con actores educativos, ¿no? Pueden insertarle un título, sí, lo están viendo de esa forma, ¿no? Pueden utilizar esto, es un medio también de verificación que evidentemente hayan trabajado. Ya lo demás ya es cortarlo, eso ya depende, ¿no? Y luego guardarlo como imagen, ¿no? Pues sobre todo una buena imagen en JPG, ¿no? Aquí reunión uno puede insertar, ¿no? En la primera reunión he realizado entrevistas, supongamos, ¿no? En una segunda reunión así también virtual, probablemente no, o sea, vaya mostrándoles qué resultados he obtenido durante las entrevistas que les he podido realizar, ¿no? Ahí está, reunión uno. Listo. Ya tengo esa imagen, ¿no? Y esa imagen son justamente las que se requieren, ¿no? Dentro del justificativo correspondiente, ¿no? Del trabajo mismo, ¿no? Mismas deben ser documentadas, claramente, ¿no? Fotografías. Entonces, yo ahorita en JPG, esto lo he puesto como una fotografía, ¿no? De mi reunión uno, la reunión dos ya sería justamente socializar probablemente mis problemas identificados, ¿no? Obviamente en un solo día no vas a poder realizarlo. Tendrías que eso también coordinar, ¿no? Se puede hacer un día de la semana o al fin de semana, un sábado y el domingo, en la mañana o por la tarde. Eso se los dejo a ustedes. Bien, entonces estamos ahí. Esa es la actividad número dos, identificación de supuestos problemáticos. Y la tres es obviamente, ¿no? De la delimitación, ¿no?
Entonces, en esa reunión probablemente ya vas a mencionar, ¿no? ¿Cuál es, así, en reunión en sala, cuál es el problema que ustedes perciben muy importante, muy fundamental para el trabajo que se puede emprender? Muchos, la gran mayoría mencionaba sí, el ítem número 3 o el problema número 3 muy primordial para la especialidad de matemática por estas situaciones, por estas causas, y estos efectos se tienen. Entonces, miren, ahí ya voy, a partir de ese problema ya identificado, ya estoy identificando algunos factores, causas, y qué efectos puede mantenerse dentro de la misma institución, en los estudiantes o con los docentes, etcétera, ¿no? Entonces, cada uno de ellos, y para eso sirve justamente las posiciones que ellos lo ven, ¿no? Desde su misma experiencia que también hayan pasado, ¿no? La mayoría también de los padres de familia, en algunos casos sí han pasado cursos, ¿no? Probablemente hasta primarios, o cuando, tal vez otros hayan culminado. Hay muchas realidades en sí, ¿no? Que sí les van a servir justamente identificar causas, problema central y efectos. Y después de eso ya recién se emprende justamente, ¿no? Ya tienes el problema ya identificado con la comunidad. Recién tú como investigador vas a realizar la problematización, ¿no? Es decir, la redacción. Y eso va más adelante en sí. Entonces, esas son las tres actividades. Aquí, cada una de esas actividades tiene justamente una puntuación correspondiente, no se olviden. Mm, eh, el día de mañana, por si acaso termina, hacerles recuerdo también, el día de mañana está ya, por ejemplo, la actividad, en este caso, ¿no? Del cuestionario número 3. No muchos han ingresado, miren, aquí está. Hay algunos que sí han ingresado. Solamente es nada más, un intento es. Tómenlo en cuenta eso. ¿De dónde he extraído las preguntitas? En relación también a los contenidos de la semana número 3, ¿no? Y en la semana número 3 está justamente este es, ¿no? El cuestionario 3, ¿no? De la semana 3. La primera actividad, no se olviden, por favor. Aquí que deben de subir en la semana 3, eh, su diario de campo y sus entrevistas, ¿no? Sus entrevistas con preguntas abiertas. 10 nada más dijimos, ¿no? No más. Sí, preguntas abiertas. Y aquí el informe, ¿no? ¿Cómo han diseñado, cómo se ha elaborado, ¿no? A partir de qué, ¿no? Un informe concreto. Y obviamente al final, ¿no? Muy atentamente, profesor, Olig, Beto a saber, etcétera, ¿no? Y algunos han puesto hasta el confirma, ¿no? O sea, bien interesante. Hay algunos que no han podido redactar ni esa parte, última parte, ¿no? Había justamente una parte que probablemente haya faltado. Bien, entonces, no se olviden, el cuestionario número 3 está habilitado, es solamente de un intento. Esto termina, por ejemplo, hasta el día de mañana, ¿no? 4 de diciembre, cuidado que se olviden, porque hay algunos que se han olvidado, por ejemplo, no sé quiénes eran, en la semana número 2 no tienen, por ejemplo, no, creo que son 2 o 3 que no han ingresado, entonces está con cero, tómenlo en cuenta. La universidad pedagógica, la mínima nota de aprobación es 71, porque 70 para abajo es reprobado, entonces esa parte no se descuiden. A pesar, obviamente, ¿no? Aquí tenemos, lo que nos falta también es, después de esta semana 4 obviamente, en la semana 4 hay un producto, ¿no? Hay un producto final, ¿no? Y el producto final es el que acabo de mencionar hace instantes, ¿no? Este es el producto final, ¿no? ¿No? Ese es el producto final. Entonces, eso también ya está habilitado. Léanlo, por favor. El producto final corresponde, ¿no? A lo siguiente. ¿En qué consiste el producto de este módulo? ¿Cuál es el producto final? Consiste en la presentación de un informe tomando en cuenta los instrumentos diseñados. Estamos hablando del interpersonal. ¿Qué instrumentos has diseñado y has elaborado? Estamos hablando ahora también de los instrumentos aquí, tanto como en este caso en el aula, en el patio, en la comunidad, ¿no? Realizados durante el desarrollo del módulo, y que serán implementados a partir de este momento hasta el taller número 1, ¿no? Taller número 1. Entonces, el propósito formativo de este módulo es que propician justamente lo siguiente.
A un principio hemos dicho una semana, ¿no? El enfoque de investigación que tiene la Universidad Pedagógica, ¿no? Esa es la perspectiva importante que tienen que tomar en cuenta, porque cuando vayan emprendiendo justamente el documento, los tribunales revisores ven, ¿no? ¿Cuál es el enfoque de investigación bajo la perspectiva de la Universidad Pedagógica? Eso no tienen que olvidarse, ¿no? El diseño de sus instrumentos de investigación para el análisis interpersonal, eso ya ustedes ya lo tienen, ¿no? Tienen que informar, eso ya tienen sus informes, ¿no? Es uno macro en realidad es esto, ¿no? El diseño de sus instrumentos de investigación para el análisis situacional, aula, patio, comunidad, ¿no? El proceso de análisis de información de la recogida, ¿no? Para generar supuestos problemáticos, ¿no? Recursos de análisis, ¿no? ¿Cuál es ese proceso de análisis de información? Algunos utilizan el Google Formulario, tal vez algunos van a utilizar encuestas, entonces en el Excel con Graphics o tablas, ¿no? O tal vez el SPS o el Stata o Atlas T, también está ahí, hay un link correspondiente para el Atlas T. Em, la delimitación de la temática, ¿no? En este caso, del problema, en este caso de investigación, ¿no? De tantos problemas que tú has indagado y has encontrado en comunidad, ¿no? O con la comunidad educativa, ¿qué han concluido? ¿Cuál es el problema priorizado? Entonces, el problema priorizado es el siguiente, ¿no? El problema de aprendizaje de las, de aprendizaje de las ecuaciones de segundo grado y su aplicabilidad en el contexto, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cuál ha sido el problema, ¿no? Problema principal, ¿no? ¿Y por qué se ha tomado en cuenta ese problema? Obviamente, según aquí dice, defendiendo el supuesto, ¿no? Defendiendo qué significa el problema concreto con la comunidad es el siguiente, bla, 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 etcétera, ¿no? A partir de las entrevistas se ha podido observar esto, ¿no? Por eso se toma en cuenta la importancia de este problema. A partir de las entrevistas realizadas a los docentes y estudiantes, se ha denotado de la misma forma. Mediante la observación se ha podido determinar que evidentemente es un problema que atañe, etcétera, etcétera, ¿no? O a partir de las experiencias del diario de campo registrados en elementos importantes, en aspectos priorizados, en fechas indicadas, de la misma forma es un problema esencial. Por lo tanto, por esa situación se justifica el problema de investigación única a ser indagada y profundizada, ¿sí? Es lo que se tiene que mencionar, ¿no? El proceso de alimentación del supuesto se realiza de manera comunitaria, ¿no? Con actores, eso ya lo hemos mencionado, ¿no? Entonces, ¿cómo ustedes han realizado? Bueno, en comunidad nosotros hemos hecho reuniones vía virtual, a distancia, por situaciones de pandemia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en los cuales nos hemos reunido tanto el profesor tantos, docente tantos, el director, dos padres, representantes de padres de familia, etcétera, ¿no? Los estudiantes, no sé, Marcelo, Natividad, Dani, etcétera. Eso es lo que tienen que ir redactando esa parte, ¿no? Aquí solamente es el producto final, es el informe del primer momento. Y ese informe del primer momento es la que también deben de subirlo, ¿no? Ese informe, ¿no? Ese es el producto final del módulo. Aquí está, ¿no? Pero no está todavía la actividad, ¿no? La actividad no está habilitada, ¿no? Se va a habilitarse una vez que se toma en cuenta la evaluación docente. Ustedes tienen que ingresar a esto, ¿no? No sé si han ingresado. Si no han ingresado, entonces el 4 o no sé, esto ya está habilitado, yo creo ya debe estar habilitado en realidad, ¿no? Ustedes hacen un clic en habilitar y el sistema de evaluación docente dice, ¿no? Evaluar. Ustedes evalúan, listo, y envían sus resultados correspondientes, ¿no? Entonces, una vez que ya esté, entonces esto ya voy a poder habilitar. Miren, está restringido, por eso no puedo habilitarlo, ¿no? Hasta el momento nadie lo ha hecho una evaluación docente. Ahora, aquellos problemas, probablemente algunos compañeros que X situaciones o problemas o dificultades que hayan tenido de salud o de conexión o viaje, etcétera, hay una segunda instancia, ¿no? Si hay hay estas orientaciones didácticas de la segunda instancia y cuándo va a ser la segunda instancia o en qué consiste la actividad de la segunda instancia. Y obviamente está relacionado a todas estas características, estos parámetros que los he mencionado. ¿Sí? Entonces, no lleguen a esto. Yo solamente les indico que lleguen a esto, ¿no? Producto final, listo. Así todos felices y contentos, ya tendrían por lo menos esa primera parte, ¿no? La primera parte que corresponde al informe del primer momento. Ese es el producto final, ¿no? Del módulo. Bien,
¿Hasta ahí alguna consulta, alguna pregunta al respecto? ¿Preguntas, consultas? Si no las hay, entonces voy a proseguir, sí, con el documento. A ver, ¿dónde estamos? Estamos. Licenciado, O si tiene ¿me alguien que, escucha? si alguien tiene su instrumento, podemos ir revisándolo también, ¿no? Tal vez algunos realmente necesitan, ¿no? Algunas orientaciones, entonces si lo tienen, vamos revisando, no hay ningún problema. Lo escucho, sí, sí. Ah, licenciado, ese rato no logré escuchar bien. Eh, esta tercera semana solo es diseño de instrumento, ¿verdad, licenciado? Y la siguiente semana hay más bien bastante trabajo que tenemos que aplicarlo y todo. ¿No ve, Lice? Sí, así es, así es. Ya, gracias, licenciado. Y de la tercera semana es elaboración de sus instrumentos, ¿no? Su diario de campo, obviamente no va a estar llenado, ¿no? O tal vez si ya lo tienen algunos, ya probablemente en su ejercicio ya lo tienen, entonces pueden ir adjuntando. Lo que sí se necesita subir es el diseño de su instrumento, ¿no? Ya elaborado. No sé si alguien, creo que alguien me ha compartido, ¿no? No recuerdo. A ver, voy a buscarlo. Mm, Hay algunos que sí ya lo han podido llenarlo, ¿no? Algunos ya tienen su diario de campo, ¿no? Pero no dice lugar y fecha. Probablemente se hayan olvidado. No sé si está el compañero, a Freddy Calle, ¿no? Freddy Calle, era, ¿no? Que me ha enviado Freddy Calle. Sí, ¿no? Freddy Calle era justamente el que me ha enviado. A ver, voy a compartir la pantalla. No sé si está Freddy Calle. ¿Está Freddy Calle? Bueno, aquí está, ¿no? Es su instrumento. Por ejemplo, el compañero está realizando un diario de campo, ¿no? Diario de campo número uno, dos, tres, no lo sé. Fecha y lugar, ¿no? Hora de inicio, hora de cierre, actividades a desarrollar. ¿Qué tema está viendo? Miren, tal vez para él es muy importante, tal vez si quiere más aún profundizar en problemas de la línea recta o qué dificultades tienen los estudiantes en conocer la línea recta o su aplicabilidad, no lo sé. Tiene hasta un objetivo, miren, ¿no? Entonces, población con los que trabaja, su nombre, y toma en cuenta la descripción y reflexión y análisis correspondiente, ¿no? Es que es similar a este diario de campo el que les he compartido también, ¿no? Y está esto también en la plataforma. Estas son las entrevistas. Está más, aquí está, ¿no? Diario de campo, ¿no? Entonces, mira aquí, por ejemplo, aquí hay solamente tres parámetros esenciales los que se incluyen, ¿no? Ahora, ustedes pueden incluir otros más, ¿no? O sea, no hay ningún problema. Miren, por ejemplo, compañero, insertar un poco más elementos, como esta hora de inicio, de cierre, ¿no? Actividad que se va a desarrollar, etcétera, ¿no? Entonces, tal vez le esté impactando más esto, ¿no? Por eso ya en la parte de descripción, ¿no? Toma en cuenta, ¿no? Motiva, estimula al estudiante, qué relación existe entre teoría y la práctica, sobre la medición, dice, ¿no? Ambientes del espacio, trabajo en equipo, etcétera. Reflexiona, análisis, logros, dificultades. O bien en el otro caso, como se tiene el ejemplo, ¿no? Tal vez una interpretación subjetiva, ¿no? Aquí está la descripción, la que menciono. Pues no hay no hay ninguna dificultad, ¿no? Diario de campo. En esa parte no hay ningún problema, ¿no? Ahora, su guía de entrevista, ¿no? Eso es bien importante. Guía de entrevista para quiénes, ¿no? Para estudiantes. Entonces, las preguntas van a ser para estudiantes, ¿no es cierto? Bajo, obviamente, cierta temática. Guía de entrevista para quiénes? Para docentes, ¿no? Docentes de la especialidad o docentes de otras especialidades, no lo sé. Guía de entrevista para el director, no lo sé. Entonces, eso ustedes lo definen. Entonces, obviamente hay un contexto, objetivo lo está insertando ahí. En nombre, obviamente, es necesario el nombre del entrevistador, nombre del entrevistado, ¿no? Si es estudiante, de qué curso, ¿no? ¿Qué lugar? ¿Cuándo ha sido la entrevista? La fecha.
Y las preguntitas, ¿no? Las preguntas sabias. Mira, por ejemplo, aquí lo he hecho 8 preguntas. Entonces, todo relacionado aquí, entendiste cómo realizar actividades de mediciones. ¿Qué puedes resaltar en esa actividad de medición? ¿Te gustó o no? ¿Te pudiste comprender mejor? ¿Tuviste que trabajar en equipo? En cuánto del tema entendiste mediante la actividad? ¿Crees que esta actividad ayuda a que se comprenda mejor, etcétera, ¿no? Entonces, una guía de entrevista, ¿no? Así, no respondida, ¿no? Esos instrumentos son los que tienen que subir en la plataforma, ¿no? De la semana número, pero es de la semana número 3. Diseño de instrumentos, aquí está, ¿no? Semana 3, actividad 2, diseño de instrumentos. No se olviden su cuestionario, un intento nada más tienen, responder y enviar. Diseñar aquí, esos instrumentos elaborados, subirlo aquí, ¿no? Y aquí el informe, ¿no? ¿Cómo has elaborado por ejemplo, aquí tendría que indicar, ¿no? En un pequeño informe concreto, cómo ha elaborado, por ejemplo, su diario de campo, por qué ha tomado eso en cuenta, ¿no? ¿Qué parámetros? ¿Por qué es importante tomar en cuenta la temática de medición respecto a la recta, a la línea, no sé? Él va justificando un informe correspondiente, ¿no? Entonces es lo que se tiene que subir en esta actividad, ¿no? El informe del diseño de esos instrumentos. Aquí mínimamente 2 se pide nada más, ¿no? Ahora ustedes para profundizar un poco más, por lo menos 3 se necesita, ¿no? Si se han dado cuenta, para triangular. Muy bien, identificar varios supuestos y de supuestos el problema central, ¿no? En comunidad. Eso es justamente para la semana número 4, ¿no? Del 3 al 11 de diciembre, ¿no? La que se está pidiendo, ¿no? Análisis y organización de la información, identificación de supuestos, ¿no? Y delimitación del problema en sí. ¿Cuál es el problema concreto que se va a tomar en cuenta? Entonces, esas 3 actividades se tiene y su producto final, ¿no? Entonces, esta actividad es justamente, ¿no? Va a estar habilitada una vez que realicen, ¿no? La evaluación docente correspondiente. Listo, y los que no alcancen más de 71, entonces según la instancia, ¿no? Hay otra orientación didáctica y la actividad correspondiente. Entonces, no se pierdan, cuidado con las fechas, es bien importante eso, las fechas, porque se cierra la plataforma. Ahora, si alguno que otro va a necesitar o requiere ampliación, por favor, previo consenso con coordinador directamente, ¿ya? Bien. ¿Alguna consulta, alguna pregunta más al respecto? ¿Alguna consulta? Yo creo que de la semana 13 ya se tiene entendido, ¿no? ¿Comprendido? Sí. Hasta mañana, 4 de diciembre finaliza. Entonces, este lunes y hasta el domingo se inicia la cuarta semana. ¿Alguna pregunta, alguna consulta? Y si no, Ingeniero, una consulta. ¿eh? Por ejemplo, al realizar el diario de campo en el aula, tiene que ser uno, y en el patio y en la comunidad, 3 diarios de campo tendría que ser, ingeniero. Y otra pregunta más, por ejemplo, al ejemplo que usted estaba mostrando también, ¿no? Y a lo que yo estaba realizando mis entrevistas, estoy realizando relacionado al tema más o menos que se hace la pregunta, digamos, al estudiante relacionado también a la comunidad, por ejemplo, en qué aplican o cómo se aplica en la comunidad, ¿no? O no es tanto así, ingeniero, esto quisiera que me aclare. Usted tiene un supuesto, ¿no? No sé si recuerda un principio ustedes tienen un supuesto, ustedes han percibido, ¿no es cierto? Un problema en su especialidad en matemática, ¿no? Todos son de matemática, ¿no? O alguien no es de matemática. Todos, ¿no? Entonces, desde su experiencia en las sesiones que han tenido, tal vez algunos semipresencial, otros de manera presencial, tal vez alguno que otro virtual, netamente, no lo sé. Entonces han percibido ciertas dificultades, ciertas problemáticas. A partir, por ejemplo, yo como docente de matemática en quinto de secundaria,
de mi unidad educativa, en los diferentes paralelos, he notado que la mayoría de los estudiantes no entienden ni comprenden logaritmos, ¿no? No comprenden ni entienden logaritmos. No pueden utilizar de manera satisfactoria propiedades de logaritmos. Supongamos, es mi supuesto, ¿no? Si iniciamos por el supuesto. Entonces, primero debo de ver en esencia de estos supuestos, de mi supuesto en realidad, ¿no? Yo quiero priorizar, quiero trabajar con logaritmos y cómo tal vez tengo alguna alternativa de solución o una propuesta en sí, ¿no? Entonces, ¿qué debo de hacer? Yo veo que es un problema, logaritmos, ¿no? Pero, ¿qué ocurre también con probablemente los docentes, ¿no? Me digan, no, no es el problema con logaritmos, ¿no? Probablemente es tu didáctica, tu enseñanza, o probablemente son los materiales que no estás coordinando muy bien, o probablemente son problemas que tú formulas, pero no son reales, ¿no? No son del contexto, ¿no? O sea, no hay una aplicabilidad, etcétera. ¿Quiénes me van a sugerir eso? Tanto docentes como estudiantes, como también la misma, ¿no? Los padres de familia, ¿no? O el consejo, en este caso educativo, o tal vez hasta el mismo director, ¿no? Entonces yo voy a realizar, voy a elaborar mi guía de entrevista, ¿no? Con preguntas abiertas, ¿no? Por ejemplo, el compañero te ha hecho 8, está bien, no hay ningún problema, ¿no? Y a partir de eso tal vez te genere más preguntas, ¿no? Pero priorizar justamente implica relacionado a lo que yo quiero preguntar. Por ejemplo, si yo quiero hacer mi batería de preguntas o mi guía de entrevista de preguntas abiertas para docentes, ¿usted utiliza alguna metodología para la enseñanza de los logaritmos? ¿En algún determinado momento usted ha tenido problemas con sus estudiantes en temas de logaritmos? ¿Sí o no? ¿Por qué? ¿Cuáles son los contenidos esenciales? ¿Usted relaciona problemas de la realidad con la parte teórica de los logaritmos? Entonces voy un poco más profundizando, ¿no? ¿Usted cree que el tema de los logaritmos es muy importante o lo ve como un problema esencial dentro del nivel de quinto secundaria? Ahora, si son de otras especialidades, por ejemplo, a maestros si quieren entrevistar de física, química o lenguaje, etcétera, filosofía, no sé. Entonces, desde su experiencia que haya vivido cuando era estudiante, ¿qué le ha parecido los logaritmos, no? Su docente de ese momento utilizaba ciertas estrategias, algunas alternativas, algunas metodologías. La mayoría comprendía lo que eran logaritmos en aquellos tiempos, aquellos momentos. Entonces, miren, voy recolectando datos, ¿no? De mis preguntas, ¿no? A los estudiantes de la misma forma voy a tener que revisar, ¿no? Entonces, para la presentación en plataforma, simplemente se pide cuántos. Aquí está, dos nada más para la presentación, así que no se compliquen, ¿no? Lo que sí se va a requerir es para un poquito profundizar, tal vez un instrumento más para triangular, ¿no? Pero para presentar estamos hablando de la semana 3, ¿no? Antes de que me pase, ¿no? Aquí dice, diseño de instrumentos de investigación para el análisis situacional de aula, patio y comunidad. Si en aula, obviamente, necesariamente tú vas a elaborar, ¿no? En aula, mayormente el docente es el que percibe, ¿no? Percibe justamente problemáticas, ¿no? En el curso, ¿no? Tal vez uno que otro docente, ¿no? De otra especialidad también perciba esas dificultades, no lo sé en realidad, ¿no? Es diario, por eso se dice, ¿no? Diario en este caso, ¿no? En aula, ¿no? Diario, por ejemplo, de campo, en este caso con la comunidad, ¿no? Los padres de familia, cómo perciben cierta problemática, cierta temática de sus hijos, en realidad, ¿no? O sea, aquí lo que tienen que subir simplemente es cuántos. Deben de subir cuántos hemos mencionado. Dos instrumentos, en realidad, ¿no? ¿Dónde estaba? Diseñar instrumentos de investigación, dice, ¿no? Mínimo. Aquí está, ¿no? No sé si lo ha leído. Dos instrumentos. Entonces, súbalo, ¿no? Suba un diario de campo y una entrevista dirigida a director, no sé, dirigida a estudiantes o dirigida a padres de familia. Véalo.